I probably will never spend 14 hours a day with any man in my life, nor he any woman. ¿Alguna vez se ha preguntado qué ocurre cuando una mujer se enfrenta a una serie de pérdidas y a una enfermedad terminal? ¿Puede levantarse y convertir su dolor en fortaleza? Stephanie Powers, la protagonista de Corazón a Corazón, ha soportado algunos golpes aparentemente insuperables, pero la forma en que los ha superado es realmente extraordinaria. ¿Qué secreto ha ayudado a Stephanie a convertir sus dificultades en el combustible que le ha permitido vivir una vida extraordinaria con un propósito? Mira hasta el final para descubrir la extraordinaria fuerza que posee. Juventud difícil. Stephanie Powers, cuyo nombre de nacimiento era Stephanie Sophia Paul, nació el 2 de noviembre de 1942 en Hollywood, California, que se encuentra en el mismo centro de la industria cinematográfica del estado de California. A pesar de haber crecido en el centro del mundo del espectáculo, su educación no fue ni glamurosa ni típica. Cuando Stephanie era pequeña, sufrió el dolor del divorcio de sus padres. Stephanie se quedó con un tremendo vacío en el espíritu como consecuencia del divorcio de sus padres cuando era pequeña. Su madre, Juliana Golan, era una mujer polaca de fuerte voluntad que se mantuvo firme en su religión católica en tiempos duros y circunstancias difíciles. En esa época, su padre, Morrison Bloomfield Paul, era un hábil camarógrafo. Sin embargo, debido a la naturaleza de su profesión, a menudo se ausentaba durante momentos significativos de la vida de su hija. Stephanie tuvo la suerte de mantener una estrecha relación con su fuerte madre y su hermano mayor Jeffrey Julian Paul, que siempre estuvieron ahí para apoyarla durante los difíciles años de su juventud. Gracias a ello, Stephanie pudo superar los retos a los que se enfrentó durante esos años. Desde muy pequeña, Stephanie ha demostrado un notable potencial creativo, sobre todo en el campo del ballet. Debido a que asistió a varias de las mejores escuelas de Los Ángeles, pronto se vio expuesta a un ambiente de entrenamiento bastante severo y estricto. El hecho de que Stephanie tomara esas clases de danza junto a Natalie Wood y Jill St. John, dos jóvenes que se convertirían en figuras célebres del mundo de Hollywood, es lo que hace que esta clase sea tan notable. Cuando las tres jóvenes tomaron la decisión, no tenían ni idea de que se embarcarían en un viaje que las llevaría al negocio del entretenimiento, un camino tan brillante como difícil. Para Stephanie, las sesiones de ensayo que duraban horas y las dificultades en el suelo de madera contribuyeron a la formación de una profunda relación artística. Además, estas experiencias sentaron las bases de la disciplina que más tarde llevaría consigo en su carrera de actriz. Asistió al Hollywood High School, donde la animaron a ser creativa y donde sus objetivos artísticos empezaron a tomar forma más claramente dentro de la joven. Además de aprender danza, asistió al Hollywood High School. Stephanie era una alumna a la que se describía como brillante, con una fuerte voluntad y con una profunda capacidad para comunicar emociones. Fue durante estos turbulentos primeros años cuando Stephanie aprendió la fortaleza interior necesaria para persistir en la adversidad. Sus clases de ballet no solo le ayudaron a mejorar su talento, sino que también le ayudaron a desarrollar un profundo sentido del aprecio por las artes. A pesar de que Stephanie tuvo una educación difícil, fue capaz de convertir esas dificultades en una base que le permitió alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento, caracterizada por una intensa competencia. ¿Deberíamos considerar la posibilidad de que estos difíciles comienzos fueran el principio de un viaje extraordinario? Continúe su investigación sobre la forma en que Stephanie transformó cada reto en una oportunidad, allanando el camino para una carrera de éxito y un legado del que puede sentirse orgullosa. Viaje a la fama. Con la firma de un contrato con Columbia Pictures, Stephanie Powers aprovechó al máximo su primera oportunidad de entrar en la industria de Hollywood cuando solo tenía 16 años. A raíz de este acuerdo, su identidad sufrió una metamorfosis que no solo le permitió avanzar en su trabajo. En lugar de utilizar el nombre de Stephanie Sophia Paul, fuertemente anclado en su origen polaco, cambió formalmente su nombre por el de Stephanie Powers, que era un nombre que Hollywood encontraba más fácil de aceptar. Stephanie Powers comenzó su carrera cinematográfica con pequeños papeles secundarios en películas de los años 60, un periodo difícil para cualquier actriz joven en Hollywood, especialmente en una industria que era notoriamente dura y competitiva. Uno de sus primeros papeles destacados fue en la película Experimento de Terror, 1962, dirigida por Blake Edwards, en la que interpretaba a una joven llamada Toby Sherwood. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, este papel en cierto modo dio a conocer a Stephanie a un público más amplio.
especialmente cuando la película contaba con grandes nombres como Glenn Ford y Lee Ramick. También fue la primera vez que trabajó en un proyecto del género de terror y crimen, lo que marcó su flexibilidad a la hora de elegir papeles desde muy pronto. Después, en 1963, Stephanie siguió apareciendo en M. Selling Talk, una exitosa comedia del oeste protagonizada por John Wayne y Maureen O'Hara. En esta película, interpreta a Becky McClintock, la hija del personaje de John Wayne. Aunque solo se trata de un papel secundario, trabajar con el legendario John Wayne es un hito importante para cualquier joven actor. Stephanie aporta al personaje de Becky una imagen juvenil, fuerte y algo testaruda. Una imagen que refleja su yo de la vida real, apasionada y sin miedo a los retos. Su papel en M. Selling Talk también le valió la atención de la crítica por su capacidad para trabajar bien con el veterano reparto, y afirmó una vez más su potencial cinematográfico a pesar de ser todavía una recién llegada. Durante el año 1963, Stephanie formó parte de la producción de la película Palm Springs Weekend, que era una típica comedia de amor adolescente de los años 60 y fue producida por Warner Brothers. Además, apareció en las películas The Entrance, 1962, y The New Entrance, 1964, ambas sobre la vida de jóvenes médicos. Ambas películas se estrenaron en esta época. Stephanie logró distinguirse como actriz capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos por el personaje que interpretaba. En 1965, apareció en la película de terror psicológico Muere, Muere, mi amor, estrenada por Columbia Pictures. En ella compartió pantalla con Tallulah Bankhead. A pesar de tratarse de un género cinematográfico poco popular en aquella época para las jóvenes actrices, Stephanie demostró su capacidad para convertirse en un personaje, lo que contribuyó a la afirmación de sus dotes interpretativas. A lo largo de su carrera, Stephanie Powers no solo trabajó en el cine, sino también en la televisión. A lo largo de su participación en varios episodios de conocidos programas de televisión, como Bonanza, el FBI, The Mod Squad y Route 66, se labró una reputación de actriz versátil, siempre dispuesta a experimentar con una gran variedad de personajes. En 1966, fue elegida para interpretar a la agente April Dancer en The Girl from U, que fue su primer papel importante. Se trataba de un personaje lleno de posibilidades en cuanto a su potencial. Lamentablemente, el programa no estuvo a la altura de las expectativas que se habían depositado en él y se canceló tras una sola temporada. Junto con el famoso actor David Janssen, Stephanie tuvo un papel protagonista en la película Warning Shot, dirigida por Buzz Kulik y estrenada en 1967. Stephanie interpretó el papel de Lester, una pieza clave en la investigación. En la película, que pretendía ser un thriller sobre un caso criminal, su aparición, a pesar de no ser la protagonista, contribuyó al suspense y al dramatismo de la película. Al mismo tiempo, demostró su cambio de los papeles femeninos ingenuos que había interpretado anteriormente a una imagen más madura y sofisticada. Ese mismo año, 1967, Stephanie participó en el telefilme The Happening, una comedia negra protagonizada por Anthony Quinn. La actuación de Stephanie siguió ilustrando su flexibilidad tanto en lo que respecta al género en el que trabaja como a los papeles que elige interpretar, a pesar de que a la película no le fue muy bien en taquilla. En 1968, Stephanie hizo su regreso humorístico a la televisión apareciendo como estrella invitada en varios programas famosos de la época. Entre estas series se encontraban The Mod Squad, The Name of the Game y, sobre todo, Love, American Style, una serie de comedia romántica en la que desplegó su atractivo y cautivador talento cómico. Durante el año 1969, Stephanie tuvo un papel importante en la película para televisión Out of the Blue, que era un cortometraje realizado por la NBC. En esta película, interpretó a una joven que intentaba salir de su vida monótona y descubrir un propósito en su propia vida. Este papel no solo fue muy apreciado por la profundidad psicológica que poseía, sino que también se consideró una base para los papeles autónomos y poderosos que interpretaría en los años siguientes. En el año 1970, Stephanie Powers hizo su reaparición con un encantador personaje en la serie de televisión Engaño. En este papel, interpretaba a una dama que se veía envuelta en una enrevesada relación llena de secretos. Durante ese mismo año, también apareció en episodios de series de televisión como The Virginian y Marcus Welby. Tuvo su primer encuentro con Robert Wagner en 1970, cuando apareció en el programa de televisión It Takes a Thief como estrella invitada durante un breve periodo de tiempo. A pesar de que ella tenía un papel muy secundario,
La química que existía entre ellos dejó una huella indeleble en el programa y sentó las bases de su eventual éxito como equipo en los años venideros. El viaje de Stephanie para volver a ser el centro de atención comenzó con este suceso, que sirvió de chispa inicial. Stephanie nunca flaqueó en su determinación, ni siquiera cuando se encontró con obstáculos y periodos de aparente estancamiento. A pesar de las dificultades, aquellos primeros tanteos sentaron las bases de su posterior desarrollo. Gracias a su inquebrantable determinación, no solo fue capaz de mantenerse en el juego, sino también de prepararse para las posibilidades más significativas que le esperaban en el futuro, perspectivas que nadie podría haber predicho. Sirvió esta prueba como nada más que un revés momentáneo, sentando así las bases para un regreso más sólido. Continúe investigando el viaje que Stephanie Powers ha emprendido, que es impredecible. Stephanie Powers, que había pasado muchos años intentando hacerse un hueco en la industria, alcanzó finalmente la cima de su carrera con su papel de Jennifer Hart en la serie de televisión Heart to Heart, que se emitió de 1979 a 1984. En poco tiempo, la serie de televisión centrada en la pareja de detectives aficionados Jonathan y Jennifer Hart se convirtió en un éxito de la pequeña pantalla. Con su asombrosa química con Robert Wagner, Stephanie no solo produjo una pareja legendaria en la pantalla, sino que también tuvo un efecto indeleble en los espectadores a lo largo de las 5 temporadas que duró la serie. No fue solo la presentación de Jennifer Hart como una dama intelectual y fascinante lo que contribuyó a su encanto, sino también la profundidad que Stephanie añadió al papel lo que la hizo tan atractiva. Junto a Wagner, dio vida a los secretos cotidianos de la serie añadiendo un toque de elegancia y la alegre interacción que existía entre los dos personajes principales. El programa no solo proporcionó a Stephanie un impulso a su carrera, sino que la ayudó a consolidarse como una de las actrices más destacadas de la época. Por el camino, Stephanie continuó su extraordinaria aventura apareciendo en más de 35 películas y más de 200 episodios de televisión. Stephanie ha demostrado su flexibilidad y tenacidad a lo largo de varias décadas, empezando por su aparición en la película de 1979 Escape to Athena, que era una emocionante aventura que se rodó en Grecia, y continuando por su participación en The Artist's Wife, que se estrenará en 2020, ha sido capaz de ofrecer continuamente una sensación de refinamiento y frescura a su público, independientemente de si aparecía en clásicos de Hollywood o en películas indie contemporáneas. Stephanie nunca ha dado la espalda a sus orígenes teatrales, a pesar del éxito que ha cosechado en el cine. Cartas de amor, en la que se reencontró con Robert Wagner, y El Rey y yo, considerada una de las obras más veneradas de Broadway, fueron solo 2 de las muchas representaciones teatrales alabadas por la crítica en las que actuó a menudo. Además de estos clásicos, también ha participado en reposiciones como Sunset Boulevard y ha realizado giras mundiales con Lut, interpretando el papel de la célebre actriz Tallulah Bankhead. Sus interpretaciones teatrales no solo demostraban su auténtica pasión por el arte, sino también su valiente determinación para aceptar papeles técnicamente exigentes y difíciles. Además, Stephanie lanzó su carrera en la industria musical. Trabajó con el afamado músico Page Cavanaugh en la publicación de su álbum de jazz, que recibió el nombre de On the Same Page y se publicó en el año 2003. Además de mostrar la amplia gama de habilidades artísticas de Stephanie, el CD rinde homenaje a las tradicionales del jazz estadounidense. Las canciones estaban impregnadas de un encanto especial gracias a su voz cálida y conmovedora, que presentaba un lado de ella muy diferente del personaje por el que es conocida en la pantalla. A lo largo de su exitosa carrera, Stephanie cultivó con éxito vínculos duraderos con sus compañeros de trabajo. Durante su trabajo en If a Man Answers, recuerda con cariño haber trabajado con Sandra Dee. Vio la personalidad brillante y estelar de Sandra, pero también reconoció las penurias que tuvo que sufrir entre bastidores. Al mismo tiempo que Sandra luchaba bajo la dura administración de su madre, también se enfrentaba a problemas personales, uno de los cuales era un matrimonio turbulento, lo que le hacía buscar momentos de serenidad en su vida. Además, Stephanie atesoraba el tiempo que pasó trabajando junto a actores legendarios como John Wayne y Maureen O'Hara en la película El Hombre Tranquilo. La fluida coordinación y la profesionalidad de que hacían gala eran algo que ella valoraba, y recordaba su devoción en los momentos difíciles. Además, Stephanie recordó las experiencias que se le quedarían grabadas para siempre del tiempo que pasó trabajando con Tallulah Bankhead en la película Muere, mi amor. Stephanie se quedó con un recuerdo imborrable de la actitud única de Tallulah y de sus atrevidas acciones, que le proporcionaron momentos de diversión y asombro a partes iguales.
A lo largo de su carrera artística, Stephanie Powers ha demostrado que la tenacidad, la creatividad inquebrantable y las relaciones duraderas son componentes esenciales. No importaba el papel que interpretara, siempre aportaba un compromiso y una honestidad genuinos, lo que garantizaba que dejaría tras de sí el legado de una estrella que no solo brillaba con luz propia, sino que perduraba para siempre en el corazón de sus admiradores. Pérdidas y lucha contra las enfermedades. La vida personal de Stephanie Powers no fue fácil. A pesar de que tuvo éxito en su vida profesional, su vida se vio irrevocablemente alterada por la gran pero triste relación amorosa que mantuvo con William Holden, así como por la experiencia de 2 matrimonios fracasados. El año 1966 marcó el comienzo del primer matrimonio de Stephanie con el actor Gary Lockwood. En aquella época, ambos trabajaban duro para establecerse como actores de éxito en Hollywood, y su relación estuvo al principio llena de optimismo. Por otro lado, las estresantes exigencias de sus trabajos y los problemas en sus vidas personales los fueron alejando progresivamente. Stephanie se quedó con una triste lección sobre el amor en el negocio del entretenimiento cuando el matrimonio terminó en 1972. Después de haber estado juntos durante 6 años, durante el año 1972, Stephanie inició una profunda y significativa conexión con William Holden, considerado uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Ambos sentían un profundo aprecio por el mundo natural y un gran entusiasmo por las artes, sobre todo a través de las iniciativas de conservación de animales en las que trabajaban en África. William, mucho mayor que Stephanie, fue para ella una fuente de consuelo y compañía a lo largo de los felices años que pasaron juntos. A pesar de ello, su amor no estuvo exento de dificultades. El desafortunado suceso ocurrió a pesar de los intentos de Stephanie por ayudar a William a superar su adicción a la bebida. En un triste accidente ocurrido en su residencia el 16 de noviembre de 1981, William falleció, dejando a Stephanie totalmente desolada. Una entrevista reciente que Stephanie concedió le permitió reflexionar sobre su fuerte amor por William Holden. Lo describió como un amor tan profundo que le ha costado mucho superarlo. Stephanie dijo que era muy difícil encontrar a alguien que se pareciera a Holden, a pesar de que ella nunca cerró del todo su corazón a nada. No solo explicó en broma que había recibido cartas y polaroids de pretendientes, sino que subrayó que encontrar un cónyuge realmente compatible no era una hazaña fácil. Solo 17 días después de haberse acostumbrado a superar el duelo inicial, Stephanie tuvo que enfrentarse a otra trágica pérdida. Su compañera de infancia Natalie Wood, que también era la esposa de su íntimo coprotagonista Robert Wagner, falleció en una tragedia náutica envuelta en el misterio que se produjo. Stephanie se vio abocada a uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando sufrió el fallecimiento simultáneo de 2 personas muy queridas por ella. En varias ocasiones, Stephanie ha hablado del vínculo único que comparte con Robert Wagner, que ha sido su compañero en Heart to Heart durante mucho tiempo. Según ella, eran muy buenos amigos, estaban muy compenetrados y se querían mucho. Esta conexión se profundizó aún más por los trágicos acontecimientos que ocurrieron simultáneamente, a saber, las muertes de William Holden y Natalie Wood. Stephanie estuvo de acuerdo en que el dolor compartido reforzó su vínculo, a pesar de que su amistad ya existía antes de estas muertes. Señaló que el hecho de haber trabajado juntas hasta 14 horas al día durante 5 años, como lo hicieron en Heart to Heart, había dado lugar a la formación de una amistad única que no se parecía a ninguna otra que hubiera conocido. Stephanie optó por volcar su tristeza en continuar el trabajo que tanto había entusiasmado a William Holden, en lugar de ceder a su dolor y dejar que consumiera sus sentimientos. En 1982 creó la William Holden Wildlife Foundation, una organización benéfica cuya misión es proteger la vida salvaje y ayudar a las comunidades locales a conservarla, principalmente en Kenia y Estados Unidos. Stephanie se comprometió de todo corazón con la causa de preservar los animales y ayudar a las comunidades a mantener una relación sana con el mundo natural. Tras el fallecimiento de Holden, la fundación se convirtió en una luz que guiaba su vida, dándole un renovado sentido de propósito y proporcionándole un medio de rendir homenaje a quien había tenido una influencia significativa en su vida. Stephanie Powers nunca renunció a su búsqueda de la felicidad, a pesar del dolor que experimentaba, aunque se casó con el empresario francés Patrick de la Chesnaye en 1993. Su matrimonio no se prolongó hasta 1999. Inmediatamente después, mantuvo una relación duradera con Tom Carroll, que había sido oficial de la Marina de los Estados Unidos y trabajaba como auditor. A lo largo de sus 14 años de matrimonio,
Tom se convirtió en una fuente indispensable de apoyo emocional, ayudando a Stephanie a sortear los numerosos obstáculos a los que se enfrentaba en su vida. Por otra parte, esta relación también terminó en tragedia cuando Tom falleció en 2014, dejando a Stephanie para hacer frente una vez más a la trágica pérdida de un ser querido. Stephanie Powers nunca ha conseguido que nazca un hijo de ninguna de sus parejas. En una ocasión declaró que la verdad era lo que más angustia le producía en toda su vida, a pesar de que sus relaciones personales y matrimonios fueron profundos y significativos. Ninguno de ellos le dio la oportunidad de ser madre, que era una posición que siempre había anhelado. Stephanie no solo sufrió pérdidas personales, sino que también luchó contra graves problemas de salud. En 2007 le diagnosticaron cáncer de mama, y se sometió a quimioterapia y cirugía, ambas con éxito. Sin embargo, en 2008 Stephanie tuvo que enfrentarse a otro dolor cuando le informaron de que padecía cáncer de pulmón. Tuvo que enfrentarse a una dura realidad, ya que experimentaba sentimientos de impotencia y preocupación por el futuro. La extirpación de una parte del pulmón derecho de Stephanie durante una operación en el año 2009 fue también un momento decisivo en su vida. La recuperación fue un proceso difícil. Todos los días, Stephanie luchaba con la misma angustia insoportable, y había momentos en los que se sentía tan fatigada que no podía continuar. Su fuerza física había disminuido respecto a lo que había sido en el pasado, pero su determinación para luchar no se había visto alterada. Por otra parte, el sufrimiento no se limitaba al ámbito físico. Cada día que soportaba el dolor, se decía a sí misma que tenía que seguir viviendo y luchando, no solo por sí misma, sino también por el legado que tanto le había costado establecer. Su madre, que había sido una fuente constante de apoyo emocional para ella durante toda su vida, falleció a los 96 años tras una larga enfermedad ese mismo año, lo que hizo que el peso de su pérdida fuera mucho más significativo. El estado de Stephanie se volvió mucho más desesperado tras el fallecimiento de su madre. No solo estaba sufriendo la agonía de perder a la persona que más quería, sino que además estaba intentando luchar contra una enfermedad. El entorno de Stephanie se volvió aún más deprimente y laborioso a raíz de la muerte de su madre. A partir de entonces, la salud de Stephanie siguió deteriorándose a lo largo de los años siguientes. Por ello, dejó de hacer frecuentes apariciones en público. En lugar de acudir a actos importantes, se retiró progresivamente, llevó una vida más tranquila y dedicó su tiempo a la conservación de la vida salvaje, que era una de las aficiones que ella y William Holden habían compartido. Sus apariciones públicas se caracterizaban frecuentemente por un aura de agotamiento y debilidad. A pesar de que su físico ya no emanaba el mismo vigor que en el pasado, su valor nunca disminuyó. A pesar del sufrimiento, Stephanie no permitió que se apoderara de ella. A pesar de que su salud empeoraba, nunca vaciló en su compromiso con la William Holden Wildlife Foundation, que creó para continuar la labor que había iniciado su difunto compañero. Cada paso que Stephanie daba no era solo una victoria personal, sino también una demostración de su espíritu inconquistable y de su negativa a dejarse vencer por cualquier tarea, por grande o pequeña que fuera. Superar la adversidad. Los últimos años de la vida de Stephanie Powers no fueron simplemente la narración de su lucha contra el cáncer, sino más bien un extraordinario viaje de superación de la adversidad. Continuó triunfando sobre la adversidad, viviendo su vida al máximo con lo que le quedaba y sirviendo de ejemplo a las generaciones posteriores. El legado que deja tras de sí es de valentía y determinación. Es un brillante ejemplo de una dama que nunca se rindió a los dictados de su destino. Stephanie Powers ha recibido numerosos galardones, entre ellos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1992 y diversas distinciones extranjeras, como la Medalla de la Paz Una Tierra. Ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en la sociedad en su conjunto. Estos honores no solo son un monumento a su extraordinaria carrera, sino que también son un testimonio de su impacto en la comunidad y en otras partes del mundo, además de sus logros creativos. Stephanie ha contribuido significativamente a la conservación de los animales. Cabe destacar que ha colaborado con importantes organizaciones como el Jaguar Conservation Trust y ha participado en iniciativas de conservación en zoológicos de Estados Unidos. Stephanie siempre ha tenido un gran interés por la conservación del medio ambiente, y desde que descubrió un método para combinar su profesión cinematográfica con su afán por proteger a los animales, ha logrado importantes avances en este campo, a través de su labor como fundadora y presidenta de la William Holden Wildlife Foundation. Stephanie se ha asegurado de que el legado de su difunto compañero, William Holden,
siga adelante garantizando que se lleven a cabo iniciativas para conservar la fauna salvaje en Kenia y Estados Unidos, además de proporcionar ayuda económica a organizaciones que trabajan para preservar los animales. Su fundación también crea programas educativos con el objetivo de concienciar a la gente sobre los esfuerzos de conservación y los hábitats de las especies en peligro. A través de sus iniciativas creativas y benéficas, Stephanie sigue siendo una fuente de motivación para las generaciones más jóvenes. A pesar de haber alcanzado un éxito extraordinario en el campo de los artistas, su compromiso va más allá del ámbito de su arte y se extiende a la preservación del mundo natural, dejando tras de sí un legado perdurable de compasión y adhesión a los principios medioambientales y humanitarios. En la actualidad, Stephanie Powers sigue manteniendo una excelente carrera en los escenarios con actuaciones muy notables. Ha hecho apariciones en espectáculos muy conocidos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, entre ellos son Golden Pond y Looped, en los teatros de ambos países. Esta actuación no solo reafirma su notable talento interpretativo, sino que también mantiene su sólida relación con los espectadores, demostrando que sigue siendo una presencia vital en el teatro. En la actualidad, Stephanie pasa la mayor parte de su vida entre Kenia y California. No solo dedica su tiempo a sus actividades artísticas, sino que también se dedica a la conservación de los animales a través de la William Holden Animal Foundation. A lo largo de los años ha trabajado diligentemente para conservar la naturaleza y los animales, colaborando con organizaciones internacionales y ofreciendo sus servicios como conferenciante en actos celebrados en todo el mundo para concienciar sobre la importancia del bienestar animal y la conservación del medio ambiente. Además, su autobiografía, titulada One from the Heart, así como su programa de actuaciones en solitario, titulado Heart of My Heart, han contribuido a que se establezca en los corazones del gran público. Tanto sus memorias como su programa de actuaciones ofrecen al público una visión íntima de la trayectoria emocional y profesional de una estrella de cine, una narración de perseverancia y compasión. Su biografía es un monumento a una vida asombrosa, y su programa de actuaciones lleva a los espectadores a un viaje íntimo. En los últimos años, Stephanie ha logrado controlar su salud con la ayuda de profesionales médicos y terapias de vanguardia. Según ha declarado, actualmente está tomando un medicamento específico, que es una opción de tratamiento a la que solo tiene acceso el 5% de los pacientes de cáncer. Los miembros de su equipo médico siguen vigilando de cerca su estado y le proporcionan una orientación cuidadosa y precisa mientras atraviesa momentos difíciles. Como resultado de su trabajo continuo, Stephanie Powers sigue siendo una fuente de motivación, ya que es un ejemplo de dedicación inquebrantable a sus pasiones, al tiempo que afronta los obstáculos que le presenta la vida con elegancia y empuje. La vida de Stephanie Powers no solo es el relato de una estrella de Hollywood, sino también un símbolo de perseverancia y compromiso inquebrantable. No solo ha sido capaz de labrarse una carrera impresionante, sino también de influir notablemente en el campo de la conservación animal. Ha triunfado contra multitud de obstáculos, desde pérdidas devastadoras hasta luchas contra enfermedades. Stephanie ha demostrado que, incluso frente a los retos, uno puede convertir la adversidad en una fuente de motivación para el desarrollo personal si le impulsan la dedicación y el entusiasmo. ¿Qué opina del viaje que ha emprendido Stephanie Powers? ¿Qué invita a la reflexión? Una que nunca renunció a sus objetivos. ¿Cómo fue capaz de seguir dando lo mejor de sí misma incluso cuando se enfrentaba a los obstáculos más difíciles? ¿Es posible que su relato te motive a triunfar sobre los retos a los que te enfrentas en tu propia vida? Nos gustaría invitarte a expresar tus pensamientos y observaciones sobre la maravillosa vida de Stephanie Powers. Además, el legado que ha dejado no es solo una fuente de inspiración creativa, sino también una potente lección de resistencia y compasión, que sirve para recordarnos a todos que tenemos el potencial de triunfar sobre cualquier obstáculo. Para no perderte más historias intrigantes sobre las leyendas que te gustan, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video que subamos.